Bueno, este es el video que vamos a realizar para la materia de negocios electrónicos, el cual consiste en exponer sobre el lenguaje PHP. Nosotros somos el equipo C. Está conformado por Arce Hernández Cristian Alexis, Bonilla Hernández Abraham, Domínguez Santiago Cristian y Jaramillo Campo Aray. Bueno, para empezar vamos a decir qué es PHP. PHP es un acrónimo recursivo de Hypertext Preprocessor, el cual es un lenguaje de programación de código abierto que es muy popular y es adecuado para el desarrollo web eh, y que puede ser incrustado en HTML. Aquí hay una imagen que es un pequeño ejemplo de un hola mundo en PHP, el cual pues explica lo que acabo de comentar, que en el código HTML se incrusta entre dos etiquetas, eh, el código PHP, y que esto nos mostraría una salida en una página web. Eh, lo que tiene este lenguaje es que nos permite hacer páginas dinámicas, las cuales lo cual significa que estas páginas se van a generar de acuerdo a los valores que ingrese el cliente en la página, ¿no? Bueno, ¿qué distingue a PHP? El código es ejecutado en el servidor generando código HTML y enviándolo al cliente. Esto quiere decir que cuando el cliente envía una solicitud al servidor, el servidor va a procesar esa solicitud y va a generar una página en HTML y va a regresar esa solicitud al cliente para que él pueda visualizar la página en su navegador. El cliente recibirá el resultado de ejecutar el script, aunque no sabrá el código subyacente que era. Bueno, este punto trata sobre lo que acabo de comentar, que el cliente va a recibir la página que se genera en el servidor, pero no sabrá el código que creó esa página, ¿no? De hecho, si ustedes van a, a su navegador web y usan las herramientas de desarrollador, aunque ustedes inspeccionen el código, no van a encontrar el código que se utilizó para esa página. Por eso, esta es una ventaja de PHP. Bueno, facilidad de uso para principiantes y funciones avanzadas para programadores más familiarizados. Pues este punto tiene que ver más que nada con que PHP es un lenguaje fácil de aprender y que su sintaxis no es tan compleja al momento de desarrollar cosas de backend. Bueno, del lado del servidor, como sí lo podría hacer, por ejemplo, utilizando Java. ¿Qué se puede hacer con PHP? Bueno, PHP está enfocado principalmente a la programación de scripts del lado del servidor. Puede realizar cualquier cosa como recopilar datos de formulario, generar páginas con contenido dinámicos o enviar y recibir cookies. Bueno, en este punto pues podemos destacar que pues, realmente es eso, ¿no? O sea, PHP se utiliza para la generación de contenido de páginas web dinámicas. Y bueno, como ustedes saben, pues las cookies se utilizan para registrar eh, la sesión de un cliente, ¿no? Y esas cookies nos permiten almacenar información que el cliente hizo en solicitudes anteriores, como un ejemplo muy común es el carrito de compras en las tiendas electrónicas. Y pues bueno, existen tres campos principales donde se usan scripts de PHP. Los scripts del lado del servidor, scripts de la línea de comandos y escribir aplicaciones de escritorio. Bueno, PHP puede emplearse en la mayoría de sistemas operativos principales, incluyendo Linux, perdón, macOS y Windows. Eh, PHP pues admite la mayoría de servidores web de hoy en día, los principales y que más se usan este, en la industria, pues es Apache e Internet Services, que es de Microsoft. Y pues bueno, también se puede usar la programación por procedimientos o orientada a objetos.
Y también podemos utilizar PHP para generar imágenes, ficheros PDF. Eh, un ejemplo sería los reportes que, por ejemplo, puede generar una cotización de unos productos de una tienda y archivos XML, como lo sería lo que pide el SAT de las facturas, el CFDI. También se puede utilizar PHP para hacer esto. Soporta un amplio abanico de bases de datos, pues es algo esencial, ¿no? Porque pues al desarrollar una página web y sobre todo del lado del backend, es obvio que necesitas una base de datos para almacenar la información que el cliente suministre a la aplicación, ¿no? Y pues bueno, PHP también cuenta con soporte para comunicarse con otros servicios usando protocolos como LDAP, IMAP, SNMP, NTTP, POP3, HTTP, COM en Windows y otros. Realmente esto principalmente se refiere a que podemos automatizar correos electrónicos con algunos protocolos como el SNMPN, el POP3 y pues enviar y recibir solicitudes con HTTP. Y pues bueno, vamos a pasar a la historia del lenguaje. Aquí se hizo un resumen de pues, los puntos más importantes a lo largo de la historia de PHP. Y pues bueno, en 1994 se crea PHP por Rasmus Ledford. En 1995 apareció una biblioteca que se le llamó Herramientas para Páginas Personales y también su creador anuncia la primera versión de PHP en los grupos de noticias. Para 1997 se añaden otras grandes mejoras, como fue la inclusión del analizador sintáctico, soporte para nuevos protocolos de Internet y también soporte para todas las bases de datos comerciales. En el 98 aparece la versión oficial de PHP 3.0. Ya a finales de la década se realizó la primera revisión del motor Zen que aportaba modularidad, claridad y herramientas de optimización para páginas de gran escala. Y en el 2000, pues PHP 4.0 vio la luz, la cual se divide en tres partes: el motor Zen, la API de servidor y los módulos de funciones. Este, para el 2007, bueno, aquí está lo mismo, ¿no? O sea que se dividía en tres partes, PHP 4.0. Y bueno, para el 2013 hubo nuevos generadores para bucles, soporte de expresiones y se pierde el soporte para Windows XP y Windows Server 2003. Para el año 2014, pues PHP fue evolucionando de forma escrita y se creó un estándar. Y pues bueno, ya más reciente, el año pasado pues vemos que más de la mitad de los sitios en la web que usan PHP siguen en la versión descontinuada 5.6 o anterior, y con la versión 7.0 y 7.1 más del 68% que no están oficialmente soportadas por el equipo de desarrollo de PHP, eh, mientras que el soporte de seguridad es proporcionado por terceros como Debian. Pues bueno, eso sería una breve historia de lo que es el lenguaje PHP, y mi compañero Cristian va a hablarles sobre la sintaxis básica. Bueno, en la sintaxis básica de PHP está la declaración de variables. Por ejemplo, está un ejemplo de cómo puede ser declarada y lo toma como válido y la otra parte en la que no puede ser válido, como por ejemplo no es válido si empieza a partir del signo con un número, si empieza con un número, un guión bajo y otra variable, y si la variable tiene espacios. Si es válido si empieza con guión bajo, con minúsculas, como tal el nombre de una variable, con un número también puede empezar. Pueden ser varias variables unidas con guión bajo. También acepta mayúsculas y mayúsculas unidas con guión bajo. Las variables en PHP son representadas con un signo de dólar como distintivo del lenguaje, seguido por el nombre de la variable, como se puede ver en los ejemplos. El nombre de la variable es sencilla minúsculas y mayúsculas. El signo de interrogación hacia abajo de PHP es un delimitador para ejecutar el código de inicio a fin,
y es el más común o usado dentro de este lenguaje. La que sigue, de favor. Eh, Antes de hablar con las operadores de asignación e igualdad, la variable eco sirve para que se muestre por pantalla un texto o una variable, al igual que puede ser una combinación de texto. Eco es una instrucción que sirve como para mostrar algo en pantalla, algo como el printf, y también sirve para poder insertar texto de un documento HTML subyacente al código PHP. Aquí, por ejemplo, el operador de asignación igual significa que el valor de la expresión de la derecha se establece en el operando de la izquierda, ya sea una cadena de caracteres que se le asigna a una variable o un valor numérico. En el operador de igualdad, como su propio nombre lo indica, sirve para comparar dos valores o variables y no para asignar valores. Por ejemplo, en el ejemplo está, eh, pues sí, unos valores numéricos que se le asignan a unas variables, la comparan, bueno, se comparan y pues eh, indica si es verdadero o falso, si es igual o no lo es. La que sigue, de favor. Mm, los tipos de datos. En PHP no es obligatorio indicar el tipo de datos al que pertenece una variable, como en otros lenguajes. Aquí en este lenguaje los tipos de datos son establecidos directamente por el intérprete de PHP, que es el encargado de interpretar el código. Em, Aquí igual los comentarios pueden ser al estilo de C o al estilo de C++, con doble línea o que diga doble diagonal, diagonal asterisco, o como en PER, que puede ser con el signo de gato. Y bueno, aquí se ven unos ejemplos para el tipo de dato entero, doble, string, booleano, la forma correcta en la que se le pueden asignar. La que sigue, de favor. Aquí les hablaba sobre la instrucción eco, que bueno, como ya decíamos, sirve para mostrar algo en pantalla, insertar un texto o, o hacer una combinación de palabras. También puede ser esta instrucción. Por ejemplo, está un pequeño fragmento de PHP en donde se le asigna salida por pantalla eco, el valor numérico 5 a la variable A, se utiliza la instrucción más la variable y otra instrucción eco con el valor de A es, y aquí se implementa lo que decía de combinación de texto, donde se coloca la variable A. Entonces al momento de ejecutarlo, pues la salida por pantalla es literalmente el ejemplo que se muestra en la parte de abajo, que dice salida por pantalla, lo que está mostrado en eco, el valor de 5, otra vez como se muestra en la cuarta línea del código, y nuevamente el valor de i5, como se le asignó la instrucción a eco. La siguiente, de favor. Aquí tenemos otro ejemplo, pero este ejemplo ya está implementado a HTML, como ya lo había dicho, es adyacente a este lenguaje. Entonces, lo mismo que el ejemplo anterior, a eco se le pueden asignar, eh, pues sí, unas ciertas cadenas y al momento de ejecutarlo, pues en pantalla se mostrará eh, ciertamente lo que uno coloque en esa variable de la instrucción. Por ejemplo, aquí en el ejemplo final, eh, se imprime como tal con comillas simples, con paréntesis y comillas simples y con paréntesis y comillas dobles. Como esto lo podemos ver en el código, que es donde está implementado. Entonces eso sirve para poder imprimir en pantalla. También de otra forma, utilizando una etiqueta de HTML, como lo es H1, eh, también se pudo mostrar lo que es la leyenda salida por pantalla. Y bueno, también se puede observar en el ejemplo. O la concatenación de texto, que es salida por pantalla, 5, el valor de A es 5. La siguiente, por favor.
Bueno, aquí las estructuras de control permiten controlar un flujo de ejecución de código en su aplicación. Un programa se ejecuta secuencialmente línea por línea y una estructura de control le permite alterar ese flujo dependiendo de ciertas condiciones, según sea. Las estructuras de control son características principales del lenguaje PHP, que estas permiten que responda de manera diferente a diferentes entradas o diferentes situaciones. Esto podría permitir dar diferentes respuestas basadas en la entrada del usuario, el contenido del archivo u otros datos. La instrucción if permite ejecutar un fragmento de código si la expresión provista junto con ella se evalúa como verdadera, como en el ejemplo donde está el if. Por otro lado, si la expresión se evalúa como falsa, no hará nada. La mayoría de las veces también se desea ejecutar un fragmento de código diferente si la expresión se evalúa como falsa, que en este caso es el else, y se puede observar que hace otra acción si esto no es verdadero. La siguiente, por favor. Aquí tenemos las estructuras else if y switch. Por otro lado, ajá. Por otro lado, si la expresión se evalúa como falsa, también está la sentencia else if. Es como una extensión de la construcción del if else, como algo más extendido. Y se tiene más de dos opciones para elegir. Aquí se puede usar la declaración else if, como se ve en pantalla, que pueden ser, pues sí, como varios casos, ¿no? En el cual si la situación no es verdadera, pues se pueden mostrar en pantalla ciertos resultados. Si se desea comparar una variable con valores diferentes, también está el otro caso, que se puede utilizar la instrucción switch, que aquí más que nada, pues igual como el SIF, puede, dependiendo del resultado de la comparación, puede mostrar ciertos casos. El siguiente, por favor. Aquí tenemos los bucles de control. Los bucles en PHP son útiles cuando se desea ejecutar un cierto fragmento de código repetidamente hasta que una condición se evalúe como falsa. Por lo tanto, el código que se ejecuta repetidamente siempre que una condición se evalúa como verdadera y tan pronto como la condición se evalúa como falsa. Por ejemplo, el bucle while se usa cuando se desea ejecutar un fragmento de código repetidamente hasta que la condición while se evalúa como falsa, como en el ejemplo. Si hasta que no cumpla esa cierta condición va a dejar de hacer las cosas. También tenemos el bucle for, que este se usa para ejecutar un fragmento de código por un número específico de veces. Esto, en otras palabras, es recomendado si ya se conoce la cantidad de veces que se desea ejecutar este bloque de código. Esto es como un método o una instrucción para simplificar, pues sí, parte del código. La siguiente. Y bueno, ahorita mi compañero les va a mostrar o a hablar sobre el ejemplo. Vale, para nuestro ejemplo, igual va a ser sencillo. Ya vimos la sintaxis básica y algunos ejemplos. Para este caso es igual un ejemplo básico, pero es con lo que se llama programación orientada a objetos, en el cual un objeto va a estar definido por la palabra reservada class, que es una clase, y la clase será el molde sobre el cual haremos todos nuestros objetos. Para este ejemplo, el molde user es un usuario y podemos crear tantos usuarios querramos, ¿no? Recibe, obviamente, una variable que es name, y tenemos su constructor. Todos los, ¿cómo se llama? Los objetos en programación orientada a objetos, se les define un constructor, el cual es un método especial dentro de una clase y se suele utilizar para darle un valor a los atributos del objeto al crearlo. Básicamente, instanciar objetos. Es el primer método que se ejecuta al crear el objeto y se llama automáticamente al crearlo. Este método puede recibir parámetros como cualquier otro método, y para pasárselos tenemos que pasarle los parámetros al objeto. Y como dato, pues el constructor no devuelve ningún dato. También podemos ver que tenemos otra función aquí que se llama getName, que en este caso las funciones dentro de los objetos se llaman métodos. Entonces tenemos un método que recibe un nombre y retorna justamente ese nombre.
Aquí abajo justamente tenemos otra clase que se llama admin, que dice extends, básicamente extiende de usuario. Este es otro concepto que se le llama herencia, en el cual está heredando de la clase superior, que es usuario, que hereda todo lo que contiene aquí adentro. Y por lo tanto igual está heredando el mismo método, pero en este caso está retornando algo diferente. Y esto hace uso del concepto de polimorfismo. En vez de regresar solo el nombre, regresa soy y el nombre. Entonces, como ejemplo, tenemos que vamos a crear un objeto admin, que admin va a ser igual a new admin y le pasamos el nombre, que es lo que requiere el constructor, el nombre. Y vamos a imprimir por pantalla qué es lo que contiene admin, que nosotros al poner admin y con este símbolo especial que es un guión mayor que, hacemos referencia al método que queremos, que es getName. Si hacemos admin getName, debería mostrarnos soy Bonnie. Entonces lo corremos y efectivamente aquí abajito nos muestra soy Bonnie. Y este es como un pequeño ejemplo de algo más que se puede hacer con PHP, que es programación orientada a objetos, ¿no? Bastante usada en la actualidad. Y básicamente con esto concluye nuestra exposición. Esperemos les haya agradado.